This video has subtitles in different languages. ¿Qué patologías o enfermedades trata el médico fisiatra? Si bien, hacer una lista de todas las patologías tratadas por la fisiatría, EMFR, sería muy extenso y exhaustivo, ya que de por sí en general, las enfermedades son muy amplias, diversas y variadas. Enumerarlas una a una, en una lista de todas las patologías atendidas por la especialidad, sería nombrar muchas enfermedades y síndromes que irían desde lo más común y cotidiano en la consulta del día a día, a los síndromes y enfermedades raras y muy raras e poco frecuentes. Lo cual sería poco dinámico e interactivo con el espectador, por eso se pueden agrupar en grandes grupos o secciones para su mejor comprensión. El fisiatra y la medicina física y rehabilitación, EMFR, es muy amplia, ya que abarca todo el proceso de la rehabilitación, el cual interactúa con todos los sistemas y todos los sentidos, habilidades psicomotoras, cognitivas, afectivas, sociales, etc. La medicina física y rehabilitación actúa en la intervención primaria, secundaria y terciaria. Como vemos, la fisiatría abarca muchos campos que van desde los sistemas neurológico, músculo-esquelético, cardiovascular, respiratorio, visual, auditivo, habla y lenguaje, genitourinario, etc. Y uso de diferentes aparatos y utensilios de ayuda como órtesis y prótesis, sillas de ruedas e autopropulsadas, eléctricas, motoras, etc. En este vídeo no están todas las patologías e enfermedades que son o tratadas por la medicina física y rehabilitación e fisiatría, ya que como se mencionó previamente, el campo de actuación de la especialidad es muy amplio y multidisciplinario e interdisciplinario. Para fines prácticos, podemos clasificar grandes grupos de patologías que se pueden agrupar y ser tratadas por la fisiatría en dolor, neurorehabilitación, osteomuscular, lesiones y secuelas secundarias, por ejemplo, debido a alteraciones perinatales, pre y postnatal, que pueden afectar en la infancia el neurodesarrollo y desarrollo psicomotriz, que van desde la isquemia e hipoxia neonatal hasta secundarias por infecciones perinatales. Rehabilitación para pacientes con deficiencia e incapacidad e amputados, órtesis y prótesis. Rehabilitación laboral es salud ocupacional, terapia ocupacional. A su vez, el dolor puede afectar solamente el sistema neurológico e neuropático, es decir, puede afectar el sistema nervioso central SNC y el sistema nervioso periférico e vías nerviosas periféricas. Como también puede ser nociceptivo, es somático y visceral, el cual es el más frecuente, causando dolor en diferentes sistemas, óseo e articular, el sistema muscular, o la combinación de varios sistemas, así como puede ser generado secundario a un trauma o una fractura. El dolor incluye todo tipo de origen del dolor, muscular, óseo, neurológico. Cualquier tipo y clase de dolor, desde dolor agudo e reciente a dolor crónico e antiguo. La intensidad del dolor, a su vez, es independiente del dolor agudo o crónico. Hay pacientes que pueden tener un dolor agudo de leve intensidad a severa intensidad, así como pacientes con dolor crónico de leve intensidad a severa intensidad. Dentro del dolor podemos tener patologías como de la columna vertebral, cervicalgias, dorsalgias, lumbago, radiculopatías, que se dividen en secciones, cervical, torácica o dorsal y lumbar. Neuralgias, como por ejemplo, la neuralgia del trigémino y la neuralgia postherpética. El síndrome de dolor regional complejo. Dolor articular y osteoartritis. En cualquier articulación, generalmente en grandes articulaciones, incluyendo toda la columna vertebral, rodillas, caderas, hombros. Fracturas, tanto durante la consolidación o en caso de consolidación defectuosa. Espasmos musculares, contracturas, desgarres. Tendinitis, bursitis, sinovitis, entensitis y esguinces. En la neurorehabilitación todo lo relacionado a lesiones del sistema nervioso central y periférico, lesiones de primera monotoneurona y segunda motoneurona. Por ejemplo, en la neurorehabilitación se trata lesiones y secuelas de accidente cerebrovascular encefálico. AVE, rehabilitación post-AVE. Rehabilitación post-trauma cráneoencefálico. Rehabilitación post-trauma cráneoencefálico, de lesiones y secuelas. Rehabilitación para lesiones de la médula espinal. Ya sea por trauma o por lesión secundaria, o por alteraciones, estrechez del canal e estenosis del canal. Síndrome post-COVID-19. O long COVID. Afasias. Ataxias. Hemiparesia, hemiplegia. Tetraparesia, cuadriplegia. Neuropatías periféricas, por ejemplo, polineuropatía por diabetes mellitus. Distonías. Rehabilitación en enfermedad que, si bien no tienen cura,
Tienen tratamiento en manejo interdisciplinar como enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos, ELA. La esclerosis lateral amiotrófica. AME. Atrofia muscular espinal. Esclerosis múltiple. Alteraciones del equilibrio y la marcha. Alteraciones del sistema músculo-esquelético. Tenemos por alteraciones ya sea en la estructura ósea, pudiendo formar desviación o deformidad como en el caso de la escoliosis, cifosis, lordosis, condromalacia. Como también por atrapamiento y o desgaste como síndrome del túnel carpiano, síndrome del túnel cubital. Distrofia muscular. Distrofia muscular de cinturas, LGMD por sus siglas en inglés. Espina bífida. Espondilolistesis. Hiperlaxitud ligamentaria. Hipertonía, espasticidad. Hombro rígido o hombro congelado. Lesión de ligamentos. Osteopenia, osteoporosis, sarcopenia. Enfermedades de origen reumático o autoinflamatorias. Principalmente para el manejo de dolor y uso de órteses para corrección y evitar el progreso del aumento de la deformidad articular. Fibromialgias, enfermedad de Still del adulto. Miopatías. Rehabilitación para el linfedema primario y secundario. Rehabilitación para pacientes con deficiencia e incapacidad e amputados, órteses y prótesis. Síndrome del miembro fantasma. Rehabilitación laboral es salud ocupacional, terapia ocupacional. En manejo multidisciplinar con medicina laboral y el terapeuta ocupacional. Si bien es una lista breve de enfermedades que pueden ser tratadas por el médico fisiatra, hay muchas patologías que no han sido nombradas. Sin embargo, recordar que entre más pronto sea iniciada la rehabilitación, mejores resultados obtenidos, evitando avance y progresos de lesiones y o secuelas, que si bien algunas pueden no tener cura aún, si tienen tratamiento, y este tratamiento muchas veces puede mejorar la calidad de vida del paciente y su entorno, la familia del paciente. Recuerde, el dolor tiene tratamiento, su dolor tiene tratamiento. Consulte a su médico tratante.